Selva de Sueños, Fundación San Martín de Porres se han unido en este pequeño espacio, así que tenemos aquí a nuestras dignas representantes, Sonia Babani y Elena Gil. Voy a darles el pase a ellas para que se presenten. Comenzamos con Sonia. Hola, buenas tardes. Yo soy Sonia, cofundadora de Selva de Sueños. Y bueno, les cuento un poquito qué hacemos en Selva de Sueños. Selva de Sueños es una ONG que está en España, pero su acción, su incidencia es en Perú. Entonces, es una ONG de educación. Por un lado tenemos la parte de educación donde ofrecemos becas a jóvenes que finalizan la secundaria. Son unas becas integrales y por otra parte tenemos los proyectos de desarrollo en las comunidades nativas de la selva central de Perú. Toda nuestra acción está centrada en esa zona de la selva. Entonces, bueno, pues ahora a raíz del COVID tuvimos la oportunidad de poner en marcha una campaña aquí en España para recaudar fondos, pues para ayudar también a personas afectadas por el COVID en España, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Elena de Fundación San Martín de Porres, y ahí es donde ha nacido nuestra alianza con ellos, así que le doy paso para que se presente. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar y compartir este espacio con nosotros. Pues sí, nos conocimos con Sonia y con Anne con motivo del COVID. Y bueno, pues la Fundación lleva trabajando en un barrio de Madrid, de Carabanchel, concretamente desde 1962, trabajando fundamentalmente con personas en una muy grave situación de exclusión social y residencial, fundamentalmente con personas sin hogar. A lo largo de todos estos años ha ido ampliando su ámbito geográfico, pero también sus actividades. Entonces, tenemos un área fundamental que sigue siendo la del alojamiento y las alternativas de vivienda y residencia a las personas sin hogar, en sus múltiples situaciones, y van desde las personas que duermen en calle hasta personas que están en viviendas de transición y con acompañamiento social. Tenemos también un área de salud mental, que trabaja en el Distrito Centro con personas con salud mental grave y crónica, y un área de formación e inserción laboral, que es en la que yo participo como directora, y que trabajamos sobre todo en la capacitación de las personas para que consigan un pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades, y les ayudamos a lograr una inserción laboral y les apoyamos en el mantenimiento de ese puesto de trabajo. A partir de aquí creamos también un área de economía social, que tenemos una empresa de inserción y un centro especial de empleo. Y ahora nos abrimos a trabajar también en el desarrollo comunitario, no solamente en Carabanchel y en el Distrito Centro de Madrid, sino también en Cantabria, unas poblaciones al norte de España, con también iniciativas de emprendimiento social con personas en situación de exclusión social, con agricultura ecológica y con alojamientos alternativos también. Y bueno, de encontrarnos amplia, con motivo del COVID, nos dimos cuenta y fuimos analizando que tenemos objetivos comunes, que son creer que las personas son el motor del cambio de la sociedad, que se puede lograr ese cambio y conseguir una sociedad diferente y más justa, partiendo de eso, de desarrollar y apoyar a las personas a que alcancen a través de una formación, una cualificación, un lugar y un puesto en esta sociedad donde puedan ejercer su ciudadanía. Y nos ha llevado, bueno, pues a ir viendo y ir caminando, ir viendo los puentes y los caminos y las acciones que podemos hacer juntas, las dos entidades. Y empezamos en esta alianza con compartir las experiencias, los saberes, las emociones y los sentires que esta situación nos está generando y está trayendo, y qué consecuencias van a tener para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y por eso estamos aquí, con este foro al que agradecemos la colaboración de estos impresionantes ponentes que nos van a facilitar también el pensamiento y la interacción posterior con todos. Gracias de nuevo por estar aquí. Perfecto, Elena. Entonces yo doy un poco aquí el pase ya al inicio de este foro. Muchísimas gracias a las asistentes, muchísimas gracias Sonia y Elena por la presentación. Este foro nace dentro de algo
que creo que estamos atravesando todos: reinventarnos, redirigir nuestros proyectos, entender que nuestros proyectos también tienen que hacer un giro. Dentro de ese marco tenemos nosotros ahora una intervención, un alero que se llama Selva Digital, y dentro de él justamente toda esta alianza estratégica que ha mencionado Elena. Para esta primera ocasión hemos trabajado este foro que se llama Adaptándonos a la Nueva Realidad, porque creo que ha sido algo que también hemos vivenciado nosotros desde Selva de Sueños muchísimo, al darnos cuenta de que nuestra intervención en la selva, en el Braem, podía luchar igual para seguir llevando información, seguir llevando proyectos y seguir acercándonos. Así que decidimos compartir un poco lo que significaba para nosotros la adaptación, y descubrimos que no estábamos solos en verdad en este proceso. Todos nosotros estamos atravesando procesos de adaptación, y lo quisimos llevar un poco más allí, expandirlos y poder presentárselos a ustedes. Y dentro de esta adaptación de la nueva realidad, que creo que en todos los países hay matices similares, también distintos, y lo vamos a poder ver ahora, vamos a iniciar con la adaptación en el marco social, y para eso tengo el honor, el gusto, el agrado de presentar a Santiago Cambero, amigo de la casa, que en verdad nos regaló en su momento justamente esta redirección hacia los espacios digitales y el poder compartir conocimiento e incluso hacerlo de forma internacional, porque lo bueno del cambio digital es que nos ha regalado que las fronteras se vinieron abajo. Así que los conocimientos van a poder cruzar. Santiago es sociólogo y gerontólogo, es maestro además en la Universidad de Extremadura, y va a compartirnos un poco de lo mucho que él sabe con respecto de esto que significa la adaptación a este entorno. Santi, te cedo la palabra. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes. Se me escucha, me imagino, ¿no? Te escuchamos. En primer lugar, quiero agradecer a Selva de Sueños y a la Fundación San Martín de Porres el hecho de haberme invitado a este evento y, bueno, aportar de alguna manera lo que puede ser mi conocimiento desde esa perspectiva sociológica que tú bien comentabas, Anne. Yo la verdad es que tengo que decir que Anne tiene la culpa de que yo esté aquí. Tengo que decirlo así abiertamente, porque creo que llevamos ya como casi 4 meses coincidiendo en diferentes eventos online, y les puedo asegurar que es una gran capitana de equipo, y cada vez que me pide jugar sabe que siempre me va a tener en cualquier posición donde me quiera colocar en cualquier campo. Eso lo quiero decir de antemano. Por tanto, gracias a las dos entidades y especialmente a ti, Anne, por pensar en mí. Miren, si hace 20 años nos hubieran relatado las circunstancias extraordinarias de una crisis sanitaria provocada por un virus que colapsa hospitales, que altera las formas de interacción social, que paraliza la movilidad tanto nacional como internacional, y además nos obliga a recluirnos durante 3 meses, 4 meses en nuestros hogares, cualquiera hubiera preguntado cuál es el título de ese próximo blockbuster. Sin embargo, es una realidad que estamos viviendo, como digo, desde hace varios meses a escala global, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19. Un virus que, como todos recordaremos, fue de 20 en China, cuando ya sus autoridades nos alertaban de su capacidad de contagio y de letalidad. Entonces los gobiernos de distintos países, como España, iniciaron una escalada y, como dicen nuestras autoridades, estamos viviendo lo que llaman la nueva normalidad. Mientras tanto, han ido surgiendo múltiples incertidumbres, como digo, acompasadas por evidencias científicas más o menos refutables, que nos empiezan a aconsejar la importancia de saber o aprender a vivir con este y otros virus emergentes. Que está siendo un siglo muy convulso, en apenas 2 décadas. Hay que decir que ha habido varias crisis
con efectos devastadores en distintos órdenes de las sociedades humanas. La primera crisis fue el fatídico 11 de septiembre de 2001, cuando el corazón financiero de Estados Unidos, en New York City, era atacado por terroristas suicidas en aviones que impactaban brutalmente contra lo que llamamos o se llaman las Torres Gemelas, y que pudimos contemplar en directo en el caso de España mientras almorzábamos en los telediarios, y lo primero que pensábamos es que se trataba del tráiler de una nueva superproducción cinematográfica yanqui. A partir de ese día sucedieron otros muchos atentados yihadistas en países occidentales y no occidentales, en la India, en Indonesia, en Turquía, en el Reino Unido, en Bélgica, en Francia, en Alemania y en España, y Al-Qaeda y Osama Bin Laden empezaron a formar parte de nuestro vocabulario belicista y formaba parte, como digo, de aquella crisis que puso en jaque nuestra seguridad, no solamente nacional, sino de toda la comunidad internacional durante muchos años. La segunda crisis se inicia también en septiembre del año 2008 y en Estados Unidos, cuando el Banco financiero Lehman Brothers solicita un déficit de liquidez que se empieza a propagar a nivel mundial y con especial incidencia en los bancos europeos que empezaban a perder valor bursátil. En esa ocasión se trataba de una crisis primeramente financiera que obligó a que se tomaran por parte de los gobiernos, sobre todo recuerdo en Europa, en la eurozona, tomar políticas muy populares de austeridad basada, como digo, en la reducción del gasto público, sobre todo para, de alguna manera, poder afrontar esa situación que tanto afectaba a tantas familias en nuestros países y que, como digo, empezó a generar otros problemas sociales y que se daban en países, pues como digo, en Grecia, en Irlanda, en España, en Portugal, ¿no? Justamente donde yo vivo, en Extremadura, estamos muy cerca de la frontera lusa, de la frontera portuguesa, y recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a Portugal y en un taxi, un taxista me preguntó que si yo trabajaba para la Troika, que si era un hombre de negro. ¿Por qué? Eran personas que mandaba la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para establecer un control exhaustivo de la administración portuguesa y de todo lo que se movía en nuestro país vecino con España. Con esta cronología de coyunturas de crisis, como digo, durante estas dos décadas del siglo XXI, se pone en evidencia la gran vulnerabilidad de la especie humana como generadora de depresiones por factores endógenos en lo económico, en la seguridad y, como digo, recientemente en el ámbito sanitario con la crisis del COVID-19. Y ante este contexto geopolítico, que por supuesto es cambiante, yo me atrevería a cuestionar si las próximas crisis serán económicas, serán financieras, serán sanitarias o serán crisis ecológicas o tecnológicas con una gravedad importante también para nuestra vida como especie humana. Y también me pregunto qué tipo de vacuna deberíamos de inocularnos para prevenir esas posibles crisis que seguramente van a venir en las próximas décadas de este siglo XXI. Desde luego, desde mi posición como sociólogo, como observador de la realidad global y también local, creo que más que nunca es necesario conciencia social, entendido como ese conocimiento reflexivo de la propia realidad, pero también esa parte de acción transformadora de aquellas situaciones de injusticia social en las que están trabajando las dos entidades que están organizando, por ejemplo, este evento en el día de hoy. Por tanto, es necesario más que nunca reforzar el sistema inmunológico como especie humana frente a todo tipo de pandemias, de epidemias y endemias
para que de alguna manera en esta sociedad del riesgo, bueno, pues no haya tantas cifras de millones de personas tan vulnerables que no tienen recursos ni personológicos ni materiales, como digo, para poder hacer frente a esas crisis que hemos sufrido hasta la fecha. Pero sobre todo algo muy importante que me parece que podemos compartir en este foro digital es cómo seremos en la próxima realidad. Y yo prefiero hablar de próxima realidad frente a la nueva normalidad, porque la nueva normalidad parece que establece una diferencia entre lo viejo, como si fuera obsoleto, inútil, negativo, y frente a lo nuevo, que parece que es lo que es positivo y abre el futuro. Además, parece que eso de la nueva normalidad, como digo, se nos viene impuesta de alguna manera por los gobiernos. Y prefiero hablar de nueva realidad o de próxima realidad que ya estamos viviendo, porque me parece un término mucho más inclusivo, mucho más constructivo, en el que todas las personas de alguna manera podemos intervenir para, como digo, participar en ese proceso de construcción de esa nueva realidad que empezamos a vivir en lo que algunos nos atreveríamos a decir era post-COVID-19. ¿Y cómo seremos en esa sociedad post-COVID-19? Yo creo que a escala global, como comentaba anteriormente, vamos a habitar en un nuevo orden mundial, en un mundo multipolar de superpotencias económicas y militares, generar en regiones y en países satélites, como digo, ese nuevo orden mundial que siempre beneficiará más a uno frente a otros que les va a perjudicar enormemente. Creo que vamos a tener una mirada mucho más tribalista, pero también mucho más global, es decir, una unión entre lo local y lo global, y por tanto vamos a estar expectantes a lo que ocurre a escala mundial en cuanto a los efectos que afectan a nuestras comunidades locales. Creo que también vamos a tener más conciencia ecológica que relaciona de alguna manera lo que es una pandemia con todos los desastres ambientales que hasta ahora se han producido en el planeta y que, como bien todos sabemos, mayoritariamente son efectos de la mano y de la propia irracionalidad humana. Y por tanto, ya incluso me atrevo a decir que existe una generación postmilenia que es consciente de que no podemos consentir muchas más agresiones indiscriminadas a la Pachamama, a la Madre Tierra, y ojalá esa generación, como digo, de jóvenes nos llamen más la atención de la importancia de proteger, defender y conservar todos los elementos que forman parte de los ecosistemas naturales. Creo que vamos a vivir en una sociedad mucho más digitalizada, donde las competencias y las habilidades tecnológicas serán imprescindibles para poder convivir en igualdad de condiciones, pero que también va a ejercer un cierto seguimiento sobre nuestra intimidad como objeto de protección, pero también de injerencia controlada por los gobiernos debido al interés general. Y lo estamos viendo como se está hablando de los geolocalizadores en nuestros teléfonos móviles para saber con quién estamos habitualmente y de esa manera poder rastrear si hemos sido contagiados y por qué personas podemos haber, como digo, contraído el COVID-19. Creo que la economía debería ser menos especulativa, aunque también quiero decir que hay riesgos de un capitalismo exacerbado que va a impedir de alguna manera esa transformación hacia modelos productivos, mucho más productivos, valga la redundancia, y donde creo que debería imponerse una economía del bien común que tenga en cuenta la importancia de establecer sinergias entre el sector privado y el sector público para, como digo, tener estados del bienestar donde estamos proveídos de bienes y servicios para todos que beneficien ese bienestar general. Creo que, por tanto, el reto está en poder imaginar, en poder diseñar nuevas formas de interacción humana entre personas en nuestras urbes. Creo que es muy importante que haya una planificación urbana mucho más humanizadora, basada en la accesibilidad universal, en la conectividad medioambiental y, por supuesto, algo muy importante, en la movilidad sostenible. También me atrevo a decir que en esa sociedad post-COVID-19 habrá una vuelta al medio natural por su seguridad, por su salubridad,
donde vamos a empezar a convivir gratamente con otras personas rodeadas de fauna y de flora, ¿no? Creo que vamos a tener una visión mucho más presentista, mucho más cortoplacista en nuestros proyectos de vida, compartida con familiares y otras personas próximas, pero por contra también tenemos el grave riesgo de vivir en sociedades atomizadas, individualizadas, donde de alguna manera esa distancia social e interpersonal como nueva norma de urbanismo social puede establecer, como digo, esa falta de contacto, sobre todo en países donde estamos muy acostumbrados a ese roce humano. También estoy convencido que vamos a ser mucho más familistas, como hemos podido comprobar durante estos meses de confinamiento, conviviendo con nuestros seres más queridos y sobre todo desde la distancia, muchas veces a través de las vías telemáticas, casi a diario, para saber qué estaban haciendo nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. Y por tanto, como digo, vamos a revalorizar mucho más que nunca esas relaciones interpersonales entre personas de distintas edades y generaciones en el seno familiar, donde va a haber una vinculación mucho más importante que va a establecer esa llamada solidaridad intergeneracional tan importante para superar esta y otras crisis anteriores que mencionaba. Creo que el autocuidado, la empatía, la compasión serán valores al alza socialmente tras lo acontecido en tantas familias y sobre todo en residencias de personas ancianas. Como dato decir que de las personas que han muerto en nuestro país, en España, más de 27.000, en su mayoría, lamentándolo mucho, el 70% han fallecido en residencias geriátricas, personas que tenían más de 70 años y que lamentablemente no han tenido prácticamente tiempo de despedirse de sus seres queridos y, por supuesto, lamentándolo mucho, ni de duelo, diría yo. Pero igualmente, también decía que frente a todos esos valores al alza socialmente tan positivos para mejorar nuestras cotas de bienestar general y nuestra convivencia social en nuestras comunidades locales, creo que también estamos ya observando esos conatos de supremacismo, de racismo, de machismo y de edadismo, que en definitiva establece mecanismos de discriminación por desconfianza hacia los otros, con los que de alguna manera, bueno, podemos llegar a pensar que competimos en cuanto a los bienes básicos para nuestra supervivencia como ser. Tienen que tener más que nunca en cuenta el enfoque de género y también el de la edad en el diseño de las políticas públicas, siendo mucho más cohesivas, más inclusivas y de alguna manera para erradicar todas aquellas injusticias y brechas sociales que podemos encontrar por doquier. La educación es importante también analizarla, será un híbrido entre la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia en cualquier nivel educativo, desde la primaria hasta la superior, y quizás habrá que reformular ciertas competencias y contenidos educativos que se adecúen mucho más a los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, de teleentretenimiento, con herramientas y aplicaciones digitales múltiples, pero también necesarias, como digo, para esa vida en remoto, para que consigamos la máxima inclusión de cualquier persona en este nuevo escenario virtual y telemático. Creo que también será una etapa, esta era post-COVID-19, en la que debamos más que nunca repensar lo que son ya de por sí el ciclo de vida humana, desde que nacemos hasta que morimos, viviendo desde la infancia hasta la vejez y descubriendo que cada etapa de nuestra vida ofrece múltiples oportunidades de autodesarrollo y de mejora en distintos ámbitos, familiar, laboral, de ocio, formativo, etc. Como conclusión, diré que debemos reconocer más que nunca humana, observar detenidamente
las consecuencias nefastas que ha tenido este ataque pandémico, de ese nuevo microorganismo que ha intentado hospedarse en nuestros cuerpos humanos y también el cuerpo de nuestras sociedades, y que, como digo, ha atentado directamente contra la salud pública, contra nuestras vidas en definitiva, y que ha permitido también que podamos tener una cierta parada técnica durante el confinamiento para repensar, como digo, esa cosmovisión, esa escala de valores y esas formas de interacción social que son tan importantes, como digo, para seguir manteniendo unos ciertos estilos de vida. De todas maneras, les digo, hemos tenido la oportunidad de poder reconocer más que nunca nuestras debilidades y nuestras amenazas, pero también fortalecernos, como digo, como sociedades humanas. Y termino. Creo que si hubiera que definir esa sociedad post-COVID-19, yo diría que es una sociedad equidistante entre la distancia interpersonal, pero también entre la proximidad social, donde se van a producir, y ya de hecho se han producido durante el confinamiento, ciertas redes sociales colaborativas a nivel local, pero por contra también estamos viendo cómo muchos responsables públicos, líderes políticos, están obsesionados con elevar fronteras, muros entre civilizaciones que nos aíslen, que nos protejan supuestamente a unos frente a los otros. Por tanto, en este escenario global, como decía, combinado lo local con lo local, en esa mirada doble, creo que nos va a obligar, como digo, a reiniciar nuestras vidas particulares y colectivas, y estoy convencido que nos vamos a reponer como especie si sabemos actuar con cabeza, con inteligencia colectiva, con estrategia compartida, pues de lo contrario tenemos el riesgo de que podamos reaccionar tarde y quizá peor de cómo hemos podido reaccionar durante esta última crisis sanitaria por el COVID-19. Por mi parte es todo esto que quería comentaros en el día de hoy y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Santiago. En verdad siempre es un placer escucharte. Nos has dado, creo que, un marco súper general y nos has retrocedido incluso a eventos previos similares que yo creo que hacen cuestionar siempre a las personas. Aprovecho mientras termino de hacer este pequeño cierre. A quienes tengan consultas, preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. Santiago tiene unos minutos todavía para contestarla. Y algo que sí creo que es importante, Santi, es hablamos de que la gente tiene miedo, hablamos de que la gente se aleja por proteger a otros. Creo que esto de lo que tú hablabas, que es el edadismo, se ha notado más que nunca justamente en este periodo, porque las personas más vulnerables eran las personas adultas mayores. Otra cosa que me parece súper crítica y que creo que se empalma un poco, porque yo sí avisoro la preocupación del pensamiento colectivo. Yo siento que particularmente Lima es una sociedad muy individualista y estamos luchando por transformarla y pasarla justamente a esto que es del yo al nosotros. Y yo aquí me lanzo con la primera pregunta antes de que alguien escriba, porque sí, me siento en clase particular. ¿Qué más hacer? Como interventor social yo he decidido particularmente pasar del dicho al hecho, ¿no? Yo tengo una frase que era de mi padre y era hablando y haciendo. Entonces, quisiera saber cómo poder potenciar ese tipo de actividad. ¿Qué más hacer para justamente transformar ese pensamiento y dejar de ser egoístas y pensarnos como una sociedad unida, que sufre lo mismo y la padece y padece todo al mismo tiempo, evidentemente? Yo creo que en mis palabras he dejado entrever la importancia que debe de ocupar a partir de ahora a que nuestros sistemas políticos habían unos representantes públicos que tomaban decisiones por parte nuestra como representantes. Leímos lo que yo llamaría gobiernos abiertos en los que la transparencia, en los que la colaboración y la participación de la ciudadanía tienen que ser elementos básicos para que el diseño y la ejecución de las políticas públicas vayan de arriba hacia abajo
y no de arriba hacia abajo, como digamos, ha sucedido en los últimos momentos. Y en ese sentido yo quiero decir también que los, digamos, menos imperfectos dentro de los que podemos establecer de categorías de regímenes políticos en este momento en nuestro planeta, creo que las democracias, como digo, deben de profundizar mucho más, como decía, en esos mecanismos de participación directa con la ciudadanía. Porque si eso se consigue, se produce un cambio de mentalidad colectiva. Lo que ocurre es que muchas veces, lamentándolo mucho, los gobiernos son los primeros que no están interesados en que haya esa conciencia social de la que hablaba anteriormente, ni que la sociedad civil organizada tenga ese protagonismo debido. Y creo que esa es una de las revoluciones pendientes. Y esto nos lo dice Santiago Cambelo Rivero, y lo digo habitualmente en las redes sociales en las que me muevo, en Twitter, en Facebook, etcétera, sino que lo dicen muchos científicos sociales, muchos líderes civiles, están diciendo que hasta ahora la democracia ha funcionado y nos ha proveído de un estado del bienestar. Y ojalá sea así por mucho tiempo. Pero hay que seguir perfeccionando las democracias, porque de lo contrario, fenómenos como Bolsonaro, fenómenos como Trump y otros muchos también que hay aquí en Europa, no solamente están en América Latina o en Estados o en Norteamérica, sino aquí también hay ejemplos en Polonia, también los hay en Hungría, ¿verdad? Estamos viendo cómo ese tipo de negacionismo, ese tipo de supremacismo, ese tipo de pensamiento único, que como decía anteriormente se basa en cualquier forma de discriminación social frente a las mujeres, frente a las mayores, frente a las personas con algún tipo de discapacidad, etcétera. Hay un momento en el que parece como que suena bien la música y empieza a convencer a mucha más gente. Y los que sois españoles y españolas lo sabéis perfectamente, el fenómeno de algunos partidos políticos que cada vez tienen mucho, y espero que nadie se moleste, pero nostálgicos de tiempos pasados creo que ya tuvieron su oportunidad. Creo que hay que mirar hacia el futuro. Y desde luego, ese tipo de fórmulas políticas no creo que sean las más convenientes en este momento. Estamos en el siglo XXI y por eso es muy importante, insisto, que la sociedad civil se organice más que nunca para, como digo, frenar a aquellos que no les interesa que perdamos el miedo a romper las barreras, sobre todo de lo que a ellos les interesa, que es crear un caos social para erigirse como salvapatrias. Esa es su estrategia política. Claro, eso es tal cual, Santiago. En verdad, muchísimas gracias. A ver, voy compartiendo un poco lo que van escribiendo en el chat. Dark Marmay, amiga nuestra, deja un comentario. La sociedad post-COVID es una oportunidad para construir un mundo más humano. Y tenemos a, bueno, Dark Marmay desde Caracas, Venezuela. Y Montse Villalobos comenta: gracias, Santiago, por tu charla. ¿Crees que pueden surgir nuevos modelos de liderazgo? Creo que estamos muy necesitados en estos momentos de un buen liderazgo a nivel mundial. Sin duda, Interesante Montse. pregunta. Sin duda, Montse, creo que lo he dejado caer cuando he hablado de un nuevo orden mundial, que he hablado de una sociedad multipolar, y creo que entre medio, en ese nivel institucional entre Estados-nación o entre gobiernos nacionales, creo que más que nunca hace falta ese nuevo liderazgo. Yo insisto que ese liderazgo empieza en la sociedad civil organizada. Y aquí tenemos el ejemplo. Selva de Sueños, operando en la selva central en Perú, dinamizando a personas de manera voluntaria, y a la Fundación San Martín de Porres, en Madrid, trabajando con el sinhogarismo, ¿verdad? O sea, son ejemplos claros de la importancia de que más que nunca son imprescindibles para esa nueva etapa de esa sociedad post-COVID-19. Es verdad que si hay un gobierno sensible políticamente, va a diseñar y ejecutar políticas sociales, pero también podemos correr el riesgo de que haya gobiernos, como ya de hecho sucede en algunos países en Europa y por supuesto también en América Latina, en las que no sean sensibles a esas cuestiones y, como digo, extirpen cualquier intento de liderazgo, porque de alguna manera para ellos supone una revolución, una transformación no planificada. Y creo que lo que, como decía también anteriormente, que esa generación postmilenia saca todos los viernes para recordar de que hay futuro en el planeta Tierra y que tenemos que ser mucho más conservacionistas, mucho más proteccionistas y mucho más defensores de la Pachamama, de la Madre Tierra, creo que ya a mí, por lo menos con mi edad, me da un ejemplo de buena esperanza, de una generación que, como digo, va a transformar
esta forma de entender la política que hasta ahora ha estado presente en el día a día. Muchas gracias, Santi. Pregunta María Castellanos. Muchas gracias, Santiago. Me ha parecido muy interesante. Mi pregunta es, ¿crees que la sociedad tendrá la capacidad de actuar con inteligencia colectiva? Pregunta María. Todas las preguntas, me alegro que me haga esta pregunta porque, María, porque están todas concatenadas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia colectiva, estamos hablando de sinergias, estamos hablando de sociedad civil organizada, estamos hablando de gobiernos abiertos, de transparencia, de colaboración. Es decir, al final todo tiene que ver con todo eso que sabemos desde el punto de vista académico, pero que en la praxis tenemos que llevar a cabo. Y es verdad que el tercer sector lo está llevando a cabo. Las ONGs lo están llevando a cabo. Y creo que más que nunca hay que alzar nuestra voz para que el resto de la opinión pública, de la ciudadanía, sepa que hay personas que no tienen las mismas condiciones de vida que el resto, que la mayoría social. Y que hay gente que está preocupada y ocupada por hacer realidad que todos vivamos en igualdad de condiciones en una sociedad lo más cohesionada posible, como es el objeto que algunos tenemos, al margen de cuestiones ideológicas, al margen de cuestiones religiosas, de cuestiones éticas o morales o humanitarias. Yo creo que ese sería el deber que tenemos, sobre todo en un foro como este, con gente tan interesada, de, como digo, hacer un llamamiento a esa conciencia social. Y de luego la inteligencia colectiva me parece clave para, como digo, producir cambios sociales. Perfecto, Santi. Muchísimas gracias. Voy a guardar una pregunta de Dilio para la ronda final, de solamente de despedida, pero para poder ir con los tiempos, muchísimas gracias. En verdad, para mí siempre será un honor escucharte. Además, encantada con todas las ideas que siempre nos vas dejando. Creo que todos estamos alineados en eso. Pueden hacer en reacciones aplausos, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Doy pase a Sonia para que pueda presentar a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias. Pues bueno, yo tengo el placer de presentar a José Antonio Soriano. Él es médico especialista en psiquiatría, es psicoterapeuta familiar sistémico. Además es presidente de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar y miembro de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y coordinador de la Unidad de Terapia Familiar del Hospital Sant Pau en Barcelona. Y él va a cubrir lo que es el marco familiar. Entonces, José, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes, buenos días a todos los participantes desde Sudamérica. Para mí es un placer participar en esta jornada o en este evento y agradezco la invitación que las dos entidades organizadoras me han hecho o nos han hecho a la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar para poder compartir con todos vosotros pues, algunas reflexiones en torno a la situación de las familias tras el confinamiento y no puedo decir tampoco tras la pandemia y en realidad tampoco se ha acabado el confinamiento en todos los países, que creo que en muchos de Sudamérica todavía continuáis en esa situación. Pero, bueno, aquí en nuestro entorno, en España, estamos pudiendo salir y liberarnos de esa situación y estamos viendo un poco las consecuencias también que han tenido, que han ocasionado, pues, y están ocasionando toda esta situación tan grave, ¿no? de esta epidemia mundial. Os voy a compartir una experiencia desde mi actividad clínica. Yo trabajo con familias con problemas, intentando ayudarles a resolver dichos problemas. Y claro, puede que no sea una visión absolutamente generalizable a todos los entornos. Mi entorno es un medio urbano, en una ciudad grande, Barcelona, densamente poblada y con un nivel socioeconómico pues, de unas características determinadas. Pero me puedo imaginar que en esta aldea globalizada que es el mundo, en muchos otros sitios sería algo similar.
Evidentemente, si nos vamos a la selva del Amazonas, pues y muchas de estas reflexiones mías igual no son aplicables. Tampoco conozco yo ese entorno o ese medio, pero creo que a nivel de este mundo globalizado, pues seguramente os sonarán muchas de estas reflexiones, ¿no? Comienzo comentando que habría una realidad más macroscópica, y una realidad más micro, de mirar a las familias más con el microscopio. En la realidad más macro, que tiene que ver también con algo de la reflexión más sociológica de Santiago, lo que tenemos para las familias pues, es una situación de una crisis económica mundial, ¿no? Que en realidad no es nueva, que se va repitiendo a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, y que de alguna forma las familias, según los países, según las localizaciones, están ya medio preparadas o asumiendo que va a llegar la próxima crisis, ¿no? Siempre recuerdo la anécdota de un amigo argentino que me decía que los españoles no sabíamos lo que era una crisis económica, que ellos sabían lo que era la crisis porque viven dentro de la crisis desde que nacen, ¿no? Entonces se tienen que adaptar continuamente a una crisis detrás de otra, ¿no? Claro, la respuesta para las familias frente a esta crisis económica no va a ser posiblemente desde ámbitos más locales, sino que tiene que haber hay unas medidas políticas potentes, en las que se pueda pues, ayudar a todos los que se han quedado por el camino, a los que tienen más necesidad. Yo creo que, bueno, que en general pues, los gobiernos van intentando implementarlas, ¿no? Ponerlas en marcha. Junto a esta crisis general también estaría el tema de la incertidumbre respecto al futuro, ¿no? Que atenaza o que todas las familias también tienen. Antiguamente podíamos mirar al pasado para poder encontrar respuestas a estos interrogantes del futuro. Hoy día y con esta pandemia a veces no es tan claro saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un mes o dentro de 5 meses, ¿no? O sea, como que la incertidumbre ha aumentado y no tenemos unas respuestas claras a estos interrogantes. Ahí se trata, bueno, de vivir con esa incertidumbre, de que las familias tienen que aprender a vivir con esa incerteza de si se podrán ir de vacaciones o no se podrán ir de vacaciones o qué pasará el próximo mes, ¿no? Pero no me quería detener en esta visión más macroscópica para la que tampoco tenemos muchas respuestas, sino ir a ver a nivel más micro, a nivel más cercano, cuáles serían o cuáles son y cuáles pueden ser las consecuencias de tanto, bueno, de la epidemia como del confinamiento, ¿no? Yo quizás estoy ahora viendo más el resultado del confinamiento al que hemos estado sometidos. Y a nivel de familias me estoy encontrando con tres o cuatro situaciones. Como la cuarta quizás todavía no la he visto, aunque sabemos que está ahí, que son esos duelos que no se han podido elaborar, esos duelos familiares que no se han podido elaborar porque nos hemos podido despedir de algunos familiares que se han marchado, ¿eh? Pero eso lo dejo para un último momento, porque tres situaciones que se están dando y que nos estamos encontrando sería, por un lado, la de familias con problemas de salud mental en alguno de sus miembros, en uno o en varios de los miembros, que realmente han visto agravarse estas situaciones de fragilidad en la salud mental o empeorar francamente con el confinamiento. Y estoy hablando desde situaciones de psicosis, de personas con afectos de trastornos psicóticos, hasta problemas de anorexia también, y pasando, pues cómo no, pues personas con hipocondría, ¿no? Los enfermos imaginarios, personas que sufren pues, por poder enfermar. Claro que con esta epidemia invisible del COVID, pues se ha incrementado hasta extremos insospechados esta hipocondría, ¿no? Y son situaciones complicadas en las que el confinamiento, desde luego, no ha ayudado, y podemos ver ahora pues, familias que nos vienen con alguno de sus miembros que está atemorizado, en parte también por los fakes, por los rumores, por las falsas noticias en torno a la propagación del virus, en torno a que quién lo ha diseminado, si esto se trata de una cosa de los chinos, se trata de los americanos y personas
que tienen esta fragilidad en su salud mental, pues se han visto seriamente afectados, ¿eh? También problemas de anorexia, el confinamiento desde luego no les ha ayudado, ¿eh? Porque se han agravado algunas situaciones de problemas anoréxicos. Este sería un grupo de familias que son bastante numerosas, ¿eh? Y que luego intento dar alguna respuesta o las respuestas que se le puede dar a estas situaciones. Luego, el confinamiento y la pandemia también, a nivel de parejas, empiezan a aparecer estadísticas que apuntan hacia un empeoramiento, o aumento en el número de divorcios o de separaciones o de situaciones conflictivas en las parejas. Realmente no ha sido fácil pues pasarse 2 o 3 meses confinados con la pareja cuando había una relación disfuncional previa, ¿eh? Es verdad que en algunos casos pues, las parejas han logrado arreglarse, sobre todo cuando eran parejas que pasaban muchas horas fuera de casa y que se veían poco, pues realmente pasar a convivir las 24 horas pues ha podido ayudarles a solucionar algunos problemas, pero en líneas generales la tendencia es más hacia el empeoramiento de estas dificultades de pareja que no hacia su solución, ¿eh? Y estamos encontrándonos pues con eso, que nos vienen parejas que seriamente también dolidas por lo que ha pasado durante el confinamiento. La incerteza de la situación tampoco les ha ayudado a poder mejorar su relación. Y un tercer escenario que nos encontramos tiene que ver con este de las tecnologías y de la comunicación, que por supuesto que ha tenido muchísimas ventajas, como es este evento en el que podemos encontrarnos personas que seguramente no nos hubiéramos encontrado si no se llega a dar la pandemia, ¿eh? Eso sería a lo mejor una posible consecuencia positiva de esta situación, pero que en el seno de las familias tiene algunos claroscuros, ¿eh? Porque los hijos, sobre todo, han estado y están usando, a veces de forma indiscriminada, pues las redes sociales y los videojuegos, ¿no? Produciéndose pues un incremento en estas situaciones de adicciones no a tóxicos, adicciones comportamentales, ¿no? Serían a Internet en general, o a las redes sociales, o a los videojuegos, y poniendo en marcha pues unas situaciones problemáticas dentro de las familias que ya estaban previamente, pero que ahora se han complejizado porque se ha dado o se ha normalizado de alguna forma y se le ha dado un marchamo de positivo, ¿no?, al uso de las tecnologías. Ahora, ¿quién le dice a un adolescente que no se pase 8 horas delante de la pantalla, ¿no?, que es lo que está pasando en algunos casos? Aquí el reto es no dejar que se llegue a implantar el modelo japonés del hikikomori, ¿no?, que son los adolescentes que se encerraban o que se encierran dentro de su habitación y se pueden pasar días y días sin prácticamente salir de la habitación, conectados a Internet y jugando o chateando o viviendo casi dentro de ese mundo virtual, ¿no? Estas serían las 3 situaciones que ya os digo que nos estamos encontrando. Evidentemente me voy más al polo negativo porque es el ámbito en el que me muevo. Seguro que tenéis todos a lo mejor experiencias cercanas pues de familias pues que esta situación les ha unido y que han salido reforzados del confinamiento. Pero nosotros lo que estamos viendo, radiografiando, pues es esta otra realidad. Os decía que dejaba para el último punto este problema de los duelos no elaborados, que bueno, siempre, no por la pandemia, pero cuando fallece una persona y no se puede acceder a su cadáver, o cuando se produce pues, una muerte en un sitio remoto, el no poder velar al cadáver, el no poder compartir con la familia y con los allegados, pues esa pérdida siempre pasa secuelas o tiene secuelas, ¿no? Alivia un poco, al menos en el caso español y en otros países también, que al ser personas de edad avanzada, de alguna forma hay también un cierto mensaje de decir, bueno,
como que estaba cercana a su hora, pero igualmente el no poder elaborar esos duelos a nivel familiar supone una situación de una cierta herida que habría o que hay que intentar restañar, que hay que intentar aliviar, y aunque sea de forma diferida y tiempo después, hay que intentar ayudar a las familias a elaborar esos duelos, ¿no? Estos serían los 3, 4 grandes escenarios familiares que nos encontramos, y yo tendría, bueno, he pensado en mi reflexión pues, en algunas posibles respuestas, ¿no?, a estas situaciones. El primer escenario de familias con problemas de salud mental, yo diría que es que no se puede diferir su atención, familias y profesionales tienen que colaborar y trabajar juntos, más unidos todavía, y puede ser que aprovechando estas nuevas canales de comunicación como los que tenemos hoy día. Yo creo que por aquí se abre una vía para poder ayudar a familias con problemas de salud mental en algunos de sus miembros, ¿no? Y dejar el miedo al virus aparcado, hay que ayudarles, no podemos estar manteniendo esa distancia que pasa como en el tema del duelo. En el duelo, pues algo que ayuda muchísimo pues son los abrazos, son los besos y es la cercanía física. Estamos teniendo que imponernos esa distancia social, que es otro hándicap para poder superar estas situaciones, o al menos un freno, ¿no?, a ese alivio que produce el contacto físico, ¿no? En el caso del abuso de la tecnología por parte de nuestros adolescentes y niños, hay un tema clave, que es la presencia paterna y materna, de los progenitores. Los progenitores deben estar presentes, no podemos renunciar a nuestro papel también educativo en este ámbito, por muy analfabetos digitales que nos podamos sentir algunos que no hemos nacido en la época de la revolución tecnológica. No sirve eso como excusa para no estar presentes, para no acompañar, sobre todo los primeros años de contacto con la tecnología, a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Este es un tema que no está bien resuelto y que no sirven excusas del tipo, bueno, saben más los niños o los adolescentes que los propios adultos, ¿eh? Y creo que aquí deberíamos todos tener una conciencia de la necesidad de acompañar a nuestros jóvenes en su introducción al mundo digital. En el ámbito de la pareja, bueno, el fin del confinamiento y el poder retomar nuestras relaciones sociales, evidentemente va a ayudar. Aquí yo diría que me iría al concepto más sistémico bueno, que viene también de los chinos, de la crisis, ¿no?, como oportunidad y riesgo, ¿no? La crisis no tiene por qué ser de forma absoluta algo negativo. O sea, se han dado a lo largo de la historia, y evidentemente son innegables los aspectos negativos de esta pandemia, pero también son reales algunas consecuencias positivas, como pueda ser pues, la mayor solidaridad que ha crecido entre los seres humanos, la mayor conciencia sobre el cambio climático, este salto estratosférico de la comunicación a distancia, ¿no?, que ha eliminado barreras y fronteras, ¿no? Pero es cierto que frente a las crisis, las familias y los seres humanos, de forma individual, podemos tener tendencias más homeostáticas a mantenernos quietos para evitar el riesgo, para evitar el peligro, ¿no?, aquello de quedarnos inmóviles para ver si pasa de largo la amenaza, o movernos, o tendencias morfogenéticas, ¿no?, de crear algo nuevo para intentar hacer frente y salir de las crisis, ¿no? Pues en el tema de las parejas sería un poco así. Las parejas en crisis, las parejas con problemas de relación que se han agravado en el confinamiento, tienen ante sí pues, la posibilidad de dar un paso hacia adelante y de buscar soluciones, o de dirigirse hacia, bueno, pues hacia unas separaciones amistosas
las bueno, que pueden ser también una oportunidad real para las dos partes de la pareja. Y quizás una última reflexión o posible respuesta a todos estos interrogantes, a todas estas situaciones negativas, es algo que yo defiendo hace mucho tiempo, que es que los padres debiéramos seguir aprendiendo como padres. Es decir, que cuando nos unimos a nuestras parejas y formamos una familia, no tenemos el manual de buenos padres ni tampoco un diploma de buenos padres de forma automática. Es muy bonito tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, los que sean, pero luego se trata de esforzarse en la educación, de esforzarse en aprender a ser padres, ¿no? Hay un filósofo, profesor español, José Antonio Marina, que tiene organizada una universidad de padres. Yo creo que los padres deberíamos ir a esa universidad, una universidad online, en la que aprender de gente que le ha dado muchas vueltas a lo que es el ser padres y también de las experiencias de otros muchos padres que se han enfrentado a un montón de situaciones complicadas. Yo esto lo he defendido hace mucho, pero bueno, yo creo que la mayor parte de los padres no están muy dispuestos a pasar otra vez por la escuela o por la universidad. Ya pensamos que lo sabemos todo y yo creo que eso es un pequeño gran error. Bueno, estas eran las reflexiones así a nivel familiar que yo quería compartir. Podía extenderme en contaros situaciones concretas que estamos viendo en estos últimos días, que realmente en muchas ocasiones sorprende, porque si uno ha vivido el confinamiento con una cierta paciencia, dice, ¿cómo estas otras personas lo han vivido tan mal o lo han llevado tan mal? Y en buena medida tiene que ver con problemas comunicacionales. El tema de la comunicación interpersonal es algo que debemos cuidar, es una joya que tenemos los seres humanos y que no debemos despreciar, la capacidad que tenemos de interaccionar, de poder comunicarnos de diferentes formas. Sabéis que pues, podemos comunicar verbal o digitalmente, pero también analógicamente podemos comunicar mucho. Quizás el formato telemático, el formato virtual, no ayuda mucho en esa otra comunicación analógica a compartirla, pero en el mundo real existen estas vías de comunicación y que sí que deberíamos trabajar para ser expertos en comunicarnos los unos con los otros, en aprender también a metacomunicar. Sabéis a qué hace referencia la metacomunicación, a hablar sobre lo que estamos comunicando, que es algo que en muchas ocasiones ayuda a evitar errores en la comunicación, malos entendidos y discusiones. Aprender a metacomunicar es algo muy interesante y en general, lo que os digo, cuidar esa comunicación interpersonal entre los progenitores, entre las parejas de cónyuges y también hacia los hijos, es una herramienta que puede ser muy valiosa, a veces sencillamente siendo capaces de compartir pues, con el resto de la familia pues, alguna comida, algún encuentro en el que nos podamos sentar a hablar sosegadamente sobre la realidad, sobre los deseos, sobre las expectativas, sobre las frustraciones. Esta simple idea, ¿no? De no caer en la incomunicación y no caer en esa sociedad pues individualista de la que hablaba Anne, ¿no? Referida a Lima y que, bueno, que pasa un poco en todas las grandes ciudades, ¿no? Que un poco tendemos a encerrarnos dentro de nosotros. Estas nuevas formas de comunicación podrían también tener esa pequeña deriva individualista de estar cada uno encerrado en su casa y solo plantearse la comunicación por esta vía. Yo creo que debemos salir también a la calle
y comunicarnos con los vecinos y con los amigos y compartir, ¿no? La idea de compartir yo creo que también es básica. Gracias, Y José. Perdona. Nada, ya acabo, ya está. Ya con esto finalizo. Gracias a vosotras. Nada, que nos pasamos de tiempo. Muchas gracias. Y tenemos aquí varias preguntas. Yo también tenía una que precisamente me han hecho hoy y he pensado, pues mira, esta es una buena pregunta para el foro. Y era si estamos preparados psicológicamente para un rebrote. Yo diría que sí, que han sido varios meses en los que nos hemos ido entrenando y creo que hay un sentir general en la ciudadanía hacia que esa posibilidad existe, y cuando ya contemplas que se puede volver a dar, sería menos duro. Yo pienso que sería parecido a lo que ocurriría en los hospitales. Los hospitales no estaban preparados y ahora sí que lo están pendientes de que pueda volver a pasar. Yo creo que todos vivimos un poco en vilo ante la posibilidad de que nos obliguen a volver a quedarnos en casa, pero estaríamos algo más entrenados. Muchas gracias. Pues mira, te voy a leer algunas preguntas que nos han hecho por aquí. Una es de Fátima, que es, bueno, Fátima precisamente es de Diálegs Dadona, que es la otra entidad con la que estuvimos trabajando para la campaña del COVID en España. Y nos pregunta, bueno, nos dice, gracias José, me gustaría saber si habéis atendido a familias de origen diverso y si ha sido así, ¿qué dificultades os habéis encontrado, lingüística, culturales, etcétera? Bueno, nosotros en nuestro caso tenemos un programa de familia intercultural en el que atendemos a familias inmigrantes y también de parejas de diferentes orígenes y que lleva funcionando ya mucho tiempo. Se atiende una gran variedad de problemáticas, desde temas de familias que se rejuntan, familias que han venido por partes y que vienen a veces algunos hijos más tarde o alguna parte de la familia viene más tarde y tienen algunas dificultades de adaptación a nuestro país, al país de la cultura de acogida. Conflictos interculturales cuando son personas de diferentes culturas, pues también nos lo encontramos. No es que haya habido un repunte en demandas de solicitud de este tipo de familia intercultural tras la pandemia. Tenemos la misma casuística. También hay, evidentemente, problemas sociales en algunas de estas familias por el contexto en el que están viviendo. Hay diversidad. Sí que lo estamos viendo. Muchas gracias. Y la otra pregunta que nos hace Monse es, ¿qué opinas sobre la formación y el desarrollo en competencias emocionales como la resiliencia, la empatía, la escucha, el autoconocimiento que se ofrece en la educación infantil, y si debería establecerse un programa a nivel mundial para niños y jóvenes, respetando obviamente las diferencias culturales? Creo que se debería incorporar a toda la agenda educativa pues estas competencias. En algunos centros educativos eso se está poniendo en marcha, se está implementando y sí, yo apoyaría que eso fuese a nivel mundial, porque esas competencias emocionales en la infancia te van a fortalecer luego en tu etapa adulta, y puede ser que hoy día bueno, hasta ahora no se habían puesto en marcha y hoy día se están comenzando. Yo sí que lo apoyaría rotundamente. Perfecto, pues por ahora no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, José, por tu intervención, por aceptar nuestra invitación. Y nada, le doy paso a Elena para que presente a nuestra siguiente invitada. Gracias, José. Bueno, ahora le toca hablar a nuestra ponente mujer, a la doctora Judy Chaudhary Zambrano. Ella es magíster y doctora en Seguridad Social, es directora académica del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo CIAP y además es profesora en la Universidad Central de Venezuela.
trabaja y entiende los estudios prospectivos como uno de los mecanismos de gestión, evaluación y análisis de las políticas públicas, de forma que favorezcan el desarrollo económico, social y ayuden a solventar los problemas y a solucionar los problemas sociales. Sabe mucho y ha escrito además sobre todo lo que tiene que ver con economía del cuidado y nos va a hablar para plasmarnos la situación y las repercusiones que tenemos ahora desde la perspectiva además de la mujer en el mercado laboral. Gracias. Gracias por la invitación. Primero tengo que de verdad agradecerles por invitarme a compartir en este espacio así tan cálido, tan solidario, tan bonito, con una actividad que realmente debemos hacer casi que semanalmente. En algunas partes hay que hacerlo, hay que conectarnos de esta forma porque de verdad que es bien bonito. Agradecidísima con los dos antecesores, tanto con Santiago, que nos ha presentado a otras personas que están en el mundo, y nosotros aquí en Venezuela agradecemos que nos haya conectado, y a José, que lo acabo de conocer en este momento, pues agradecida, y además muy interesante las dos posiciones y las dos miradas que vemos acerca de lo que es la sociedad y lo que es la familia. Bueno, y partiendo de allí, pues para mí ha sido tremendamente un reto. Yo diría que más que ponerme a pensar desde aquí, desde este ahora, cómo hablar de nuevas realidades desde la mujer. Y decidí pues embarcarme, caminar con ustedes, y para el desarrollo de ello pues es importante ubicarnos en algunos aspectos que permiten identificar factores a considerar en este momento en realidad, para que podamos hablar de unas nuevas realidades, si es que efectivamente podemos conversar de ellas. Y efectivamente lo digo porque pues yo me encuentro en otra latitud, estoy del lado de América del Sur, en un país donde las diferencias en este momento son tremendamente complicadas. Entonces, bueno, pero para hablar de la participación de la mujer en América Latina y el Caribe, yo hice tengo allí unas láminas, las voy a ir comentando, y luego pues al final pues ustedes me dirán, vamos compartiéndolas, vamos hablando de ellas, y ya va que estoy con lo que me enseñaron a hacer. Ya voy un momentico aquí. Ok, ahora sí, ya un segundo. Ok, aquí presenta, ahora sí. Vamos a ver ahora las ven, ¿sí? ¿Están viendo las láminas? Bien, chévere. Bueno, la participación de la mujer en el mercado laboral de América Latina y el Caribe, pues me pareció un tema interesante e importante de compartir con ustedes, porque ante esta realidad que nos trae el COVID, pues se desenmascaran y se pueden ver algunas cosas que nos están afectando definitivamente de una manera importante en América Latina. Y para lo cual nosotros pues no podemos avanzar si no vemos cómo ha evolucionado la participación de la mujer en el mercado laboral en los últimos 30 años. Pienso que es bien importante que demos una mirada. Por supuesto, aquí va a ser muy corta, pero para quienes están dirigiendo políticas públicas en Venezuela y en el mundo, porque definitivamente, y en América Latina, porque definitivamente la mujer ha tenido una participación y venimos luchando para que sea distinto, en igualdad de condiciones, y participemos de la forma en la que todos podamos tener mayor bienestar. Ya para la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo acaban de sacar en mayo de 2020 un informe en el que en el año 990 la participación de la mujer fue de 41%, y ya 30 años después estamos viendo una participación de la mujer en el mercado laboral de alrededor de un 52%. Esta participación ha ido aumentando, no obstante, no ha sido homogénea, sino que persisten muchas diferencias, dentro de las cuales podemos destacar las diferencias de género,
el hombre y la mujer se encuentran en el espacio laboral en forma distinta en cuanto a la ocupación de algunos de esos espacios. Hay diferencias de salario ya estipuladas, que la mujer ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son más o menos las diferencias que hay entre ellos, de protección laboral por el espacio que ocupa y donde se desarrolla en un gran porcentaje, y el tipo de empleo. En esa relación a la brecha laboral hay más o menos un 26% se mantiene esa brecha entre la ocupación hombres y mujeres. Si miramos la desocupación, vamos a ver que en la tasa de desocupación sigue siendo superior, siempre en este caso la mujer que el hombre, y en el promedio más o menos del 60% de los países de América Latina y el Caribe, entre las mujeres entre 10 y 12% es desocupación contra el hombre que tiene 7 y 8%, aun cuando pueda ser alto, siempre es más alto la desocupación en la mujer que en el hombre. Esos datos están para 2020. En el sector donde mayor participación hay de las mujeres es en el sector de servicios y comercio, y especialmente en el sector informal, que es el sector que menos garantías ofrece para la protección laboral de la mujer. Y en relación a los salarios que percibe la mujer, representa aproximadamente entre el 70 y el 80% del salario que perciben los hombres. Entonces, podemos ver allí en el incremento que ha tenido la participación de la mujer, la característica importante para que podamos ir perfilando qué hacer, sería que además ha adelantado, pero hay profundidad en la tendencia que es decreciente. O sea, va aumentando, pero también va aumentando el hombre y tenemos las diferencias entre ellos. En relación a, yo me planteé varias preguntas. ¿Cuáles factores podemos mirar que han determinado más o menos este comportamiento de la incorporación de la mujer al mercado laboral y de qué manera? Y para ello, pues, hay otros elementos, no obstante, puedo destacar alrededor de unos 3. El primero ha sido el incremento del nivel educativo, miren qué importante que hemos pasado de unos 6 años a unos 10 años de educación. Y otro aspecto importante es la reducción de la fecundidad. Hay allí una estadística de un promedio que en el año 1990 estábamos hablando de 5 hijos por mujer y ya en 2020 de 2 hijos más o menos, lo que eso incide en la libertad que tienen o tenemos las mujeres para desplazarnos, para el cuidado, ya no es de tantas personas. Y hay un elemento importante cuando hablamos del trabajo de la mujer, y esto es fundamental en esta pandemia que lo miremos, porque ya la mujer dedicaba de 4 a 7 horas a labores del hogar, lo cual no le permitía comprometerse con trabajos formales, y busca siempre recurrir a trabajos de medio tiempo donde tenga más libertad para poder ocuparse de lo que ha sido históricamente normal para la mujer, que es el cuidado de la familia, un poco lo que hablaba José hace rato sobre la familia. Y otro aspecto que también mencionó José en otro sentido, pero que me parece bien importante, es el de la tecnología, porque lo podemos ver en 2 dimensiones, como las máquinas nos ayudaron a las mujeres a evitar realizar muchas actividades que realizábamos antes manualmente, y eso nos estaba dando más espacio para poder incorporarnos al mercado laboral. Y por otro lado, la utilización de la tecnología para hacer el mismo mercado laboral dentro del trabajo que realizamos. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con la educación y que nos permitían vincularnos o que nos permiten vincularnos con el mercado laboral, también están permeados por el tipo de educación que tenemos. Y si podemos tener acceso a esa tecnología o no tenemos acceso a esa tecnología. O sea, América Latina y el Caribe tenemos algunas dificultades fuertes que están vinculadas con las políticas públicas que permiten el acceso a el Internet o a los dispositivos o a los computadores que nos permiten esa conexión, esa apertura, esa posibilidad de el trabajo más allá de lo que se lo pueden permitir a la familia y a nuestros hijos. Bueno, indudable, inevitable que yo hable del caso venezolano porque soy venezolana.
y en esta parte del mundo tratamos de vernos como comunidad, América Latina, el Caribe, tenemos muchas semejanzas. Pues no obstante, no es secreto para nadie las dificultades que viene viviendo nuestro país, donde estamos tremendamente afectados. Somos un país que siempre nos consideramos gente muy joven y de pronto la pirámide se nos invirtió poco a poco y la diáspora también nos hizo una gran ayuda en adelantar el tipo de población que va quedando. Entonces ahora tenemos una población con bastantes adultos mayores. Vamos a tener alrededor del 20% de la población, entre 15 y 20% en los próximos años. Y eso pues evidentemente para una población que no se ha preparado es tremendamente complejo. En el caso de la mujer venezolana, ha tenido una incorporación al mercado laboral y ustedes pueden ver allí un cuadrito, nada más lo puse como referencia, que entre 1950 y 2020 ha aumentado la participación de la mujer y en el mercado laboral, igual que en América Latina, ha sido desequilibrada. La ocupación del hombre ha tenido una brecha de alrededor, la desocupación de las mujeres tiene una tasa más alta que el hombre, que oscila entre el 3 y el 5%. Y allí también van a ver los aspectos de los que acabo de hablar, que tiene que ver con el nivel educativo, y se ve una brecha superior cuando hay más años de estudio. Y entonces alguien dirá, oye, pero eso no puede ser, ¿cómo es posible? Bueno, sí, porque definitivamente las mujeres cuando tenemos más estudios, pues tenemos más competencias y a dónde vamos a ir a laborar en un país donde se merma el aparato productivo. Es una situación tremendamente compleja. Entonces se observa un mercado laboral que fue dinámico, realmente nuestro mercado laboral fue dinámico, incorporó la mujer durante los años 1950, yo diría que tenemos unos 20 años donde el deterioro, unos 15 años el deterioro profundo y unos 20 años que se fue fraguando. Y bueno, las mujeres sí participamos con mayor actividad, educación y menos hijos. Lo que sí es importante es que los ingresos muy bajos en relación a los hombres, baja protección social y participando en mayoría en el sector informal de la economía. Y esto ha ocurrido en alrededor profundamente, especialmente en los últimos 15 años. Entonces nos encontramos en un mercado laboral tremendamente golpeado que consigue a unas mujeres, a un grupo de mujeres, digamos que un porcentaje bastante alto, que no están preparadas para la tecnología y para incursionar en estos nuevos retos que tenemos y que estaban en este momento en desigualdad respecto a la incorporación laboral que tiene el hombre. Y eso nos preocupa profundamente porque tenemos el otro aspecto que tiene que ver con la protección social, en el caso venezolano, que tiene esa mujer. Y yo sé que podemos hablar de otros países que no se encuentran en la misma condición, pero que están más o menos, no en la misma condición porque Venezuela tiene una situación económica compleja, política, social, económica. Pero sí no han acudido a el equilibrio dentro de lo que significa la protección social y eso ha terminado afectando a la mujer. En el caso nuestro, de la protección social de la mujer en Venezuela, las coloca en el marco de los sistemas de seguridad social con difícil cobertura y limitadas garantías. Y eso tiene que ver dónde trabajamos. Si trabajamos en el sector informal de la economía, no tenemos protección social, no hay políticas públicas reales destinadas a atender a la mujer venezolana, estamos hablando de la mujer, a la mujer venezolana es la protección que debe tener. Aquí existe el seguro social para el sector formal de la economía y el sector formal aproximadamente un 30% es el que realmente cotiza. Se trata de bajos salarios ubicados fundamentalmente en el sector informal de la economía, el cual no cuenta con un esquema de protección social. Si ustedes me preguntan cuál es el salario, lo han visto en las redes sociales, el salario mínimo en Venezuela oscila entre $2 y una profesional, tengo alta categoría en la universidad donde trabajo, puede llegar alrededor de $10, $15. Entonces, no son salarios realmente, no hay un equilibrio, no son salarios,
se van dando con la dinámica que hay, pero efectivamente nos toma una pandemia en un país que está totalmente desajustado. Otros países de la región también tienen salarios bajos, pero sus salarios no están en la condición en la que nos encontramos en Venezuela. Bueno, así nos encontramos en un momento de una pandemia, excluidas de estos sistemas. Se recurren a las instalaciones sanitarias públicas, las cuales no se encuentran en situación de atender todas las necesidades de la población. Y bueno, y esto ocurrió porque hubo un deterioro de los servicios públicos y de todo el andamiaje social e institucional que se requería para amparar a las mujeres venezolanas. En relación a ¿cómo se visualiza? Digamos que Venezuela, quise traerlo lógicamente porque el caso en Latinoamérica, Venezuela, estoy segura que lo vamos a tener que conversar y hemos agradecido profundamente que la comunidad internacional nos apoye en dar a conocer lo que significa un país que tiene mucha potencialidad, pero que definitivamente está sumido en la pobreza. Ayer 5 universidades que sacan una estadística sobre las condiciones en las que vivimos los venezolanos, ubicó en 95% de la población venezolana en niveles de pobreza. Entonces es lógico porque estamos hablando de salarios que no están estructurados para cubrir ni siquiera los alimentos, en la pirámide de Maslow básica, ni siquiera la base de la pirámide. Pero volviendo al tema de la participación en el mercado laboral en América Latina, que es transversal el eje que nos venimos hablando sobre la diferencia que hay entre hombre y mujer, no es solamente un esquema de un país, es de todos los países, y especialmente de estos países, porque hemos sido una sociedad que así nos hemos desarrollado. Podríamos decir que América Latina y el Caribe tenemos que ubicarnos en el contexto histórico con una participación que aumentó, pero que su tendencia es a la baja, la cual deja como reto la capacitación de la mujer para mantenerse en el mercado laboral, que mantiene una brecha en relación al hombre, en relación al empleo del hombre. Y yo pienso que esto, en cuanto a lo que nos hemos denominado en este foro como nuevas realidades, en esas nuevas realidades tenemos que mirar cómo capacitar, en este caso la mujer venezolana, para poder destacar, desarrollar habilidades que tenemos allí que le puedan dar una oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Ustedes hoy, yo les podría decir por qué la población venezolana no tiene un confinamiento como lo tienen otros países. Les escuchaba lo que les decía, lo que decían de España y me llamaba mucho la atención. Sí, usted puede tener muchas leyes, en Venezuela no las cumplimos y no se cumple por una razón muy simple. El venezolano tiene que salir a trabajar en la calle. Por lo tanto, no puede seguir la norma de quédate en casa. ¿Por qué? Porque gana diario. Entonces, ¿cómo hacer, que es el reto que tenemos, cómo hacer para que la mujer se incorpore utilizando las tecnologías? Casi que todo va en contra, pero que hay que adelantarnos, ¿no? Durante el COVID estamos viendo mujeres con sobrecarga, porque deben atender a la familia en su rol de cuidadoras. Sumaron las tareas escolares, las relaciones de pareja y el trabajo propio. Entonces, a esas 4 o 7 horas que teníamos anteriormente, pues como que le estamos sumando otras tantas horas. Quizás nos ocurre a todas las mujeres de América Latina, el Caribe, no sé cómo se maneja en otras partes del mundo, pero nosotras no estábamos preparadas, digamos, las mujeres que no tenían la vinculación con la tecnología. No vamos a hablar de los profesores, porque bueno, estamos como en otro espacio, sin embargo nos pega. Pero la mujer venezolana hoy está quejándose profundamente, además de la crisis, porque ha tenido que ser la maestra, la profesora de castellano, pues de química, física, matemática, porque resulta que nuestros profesores no estaban preparados. Y usted puede decir, vamos a desarrollar la educación virtual, pero eso es muy grande. La virtualidad o lo que usted vaya a desarrollar tiene que haber sido planificado para ello. Y a nosotros nos agarró sin tecnología.
Nuestros niños y nuestros jóvenes asisten a los colegios, pero no usan tecnología en los colegios, muy pocos. Y como no usaban tecnología, en algún momento alguien dijo, bueno, aquí continúa el colegio. ¿Y saben cómo continúa el colegio en la sociedad venezolana? Continúa con las madres haciendo las tareas con los niños y luego van a los colegios a llevar las tareas a las puertas del colegio porque no tienen el enlace tecnológico. Otras sí lo tienen y por supuesto que lo hacen. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, desarrollar la estrategia para que nuestras mujeres, nuestras madres, jefas de familia puedan tener la oportunidad de una educación en este momento, de la forma como se va a dar o como se está dando, y que puedan tener la facilidad de las horas, ¿no? Para poder trabajar, descansar. Y el descanso, que algunos podrían pensar, ¿cuál es el descanso que estamos teniendo? Creo que estamos tremendamente cansados. Hablaba con unas señoras en estos días y me comentaban, Judy, gracias a Dios termina el año escolar. Ya no quiero, como los niños, ya no quiero oír hablar de educación hasta septiembre. El asunto es que apenas comienza aquí en Venezuela el problema de la pandemia y creo que septiembre nos agarra con una dificultad mayor. La participación de la mujer... Ya voy a terminar. Vale. Ya voy a terminar. En la participación de la mujer, el fenómeno del uso de las TIC, ventajas y desventajas, bueno, nos pueden abrir espacio, y en las desventajas es que las plataformas tecnológicas siguen y seguirán siendo difíciles, y si no hacemos el desarrollo, si no lo vemos, no lo miramos, no lo decimos y no lo intercambiamos, pienso que podríamos esconder lo que es una realidad, y eso no es lo que queremos. Queremos que la mujer venezolana, latinoamericana y del mundo pueda realizar sus actividades, aun cuando pueda haber un resurgimiento de la pandemia, entonces todas asustadas, pero más asustadas por lo que nos espera en la casa que lo que puede ocurrir afuera. Mire, agradecidos, disculpen si me pasé del tiempo. No. Con ustedes, y bueno, espero si tienen alguna pregunta y que les haya gustado la intervención. Gracias. No, muchas gracias, Judy. No, es que es para avisarte, ¿no? Para que pudieses, si te quedaba, poder cerrar las ideas principales. Okay. Bueno, pues mientras alguna pregunta en el chat, yo quería preguntarte si ves realmente que hay una posibilidad de romper en este post, ¿no? En esta nueva realidad que tenemos, los roles de género que claramente a las mujeres nos afectan y nos coartan y nos limitan nuestra capacidad de desarrollo, porque como tú decías, las tecnologías también pueden ser una pequeña trampa con el papel que nosotros podemos jugar también en esa nueva comunicación o esa nueva interacción social que tenemos que hacer o que vamos a tener que adaptar. Sí, fíjate, pienso que puede ser una oportunidad. Las mujeres tenemos que comenzar a conectarnos con esa realidad, comprenderla, entenderla y no hacerla como los niños parte de nuestra única forma de vida, ¿no? Porque creo que tenemos una familia, unos niños que guiar. Si te digo algo, a mí me parece excelente la experiencia que uno tiene con los hijos, y escuchaba a José y pensaba que esa es una buena alternativa. Involucrar a los hijos en lo que vamos a hacer, en lo que hacemos. Yo tengo un niño de 15 años, bueno, era el que llamaba ahorita. Bueno, él es mi coach, mi coordinador, me enseña. Entonces aprendo con él. Entonces pienso que las mujeres nos debemos abrir a comenzar a comprender, porque pensaba en lo que decía José, si es verdad juegan bastante, bueno, voy a jugar. Si es verdad juegan bastante, enséñame. Si es verdad, tú sabes una cosa que yo no sé, y en eso quizás lo que tenemos que aprender es a ser humildes. A ser humildes y a comprender que el mundo cambia, y que enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia que el mundo cambia comienza porque nosotras cambiemos y comprendamos en qué momento nos encontramos ubicadas. Eso para las mujeres que tenemos la oportunidad. Para las que no la tienen, que es nuestra gran preocupación como investigadoras, como partícipes de estas organizaciones, pienso que debemos empujar a que las políticas públicas
les permitan a ellas tener esta oportunidad. Nosotras todas no lo tenemos, pero creo que debemos avanzar hacia allá. Eso debe ser el espacio, porque definitivamente hay otra cosa que es bien importante. Al terminar el COVID o post-COVID, la sociedad cambió, el mundo cambió. Esta tecnología la vamos a seguir utilizando. Entonces, bueno, veamos cómo lo seguimos utilizando como mujeres que empujamos a que el mundo se construya de esta otra manera, teniendo familia, trabajo, vida, amores. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Me ha encantado lo de intentar darle una perspectiva de género a las tecnologías, porque también podríamos entrar en un debate de cómo todo el mundo del juego, todo el mundo que se crea y demás, es masculino y tiene una visión masculina y no incorpora ninguna de nuestras realidades, pero no la realidad solamente de la mujer, sino una realidad global en el que todo el mundo pueda estar en el mismo nivel interaccionando y trabajando con ello, ¿no? Entonces, me ha gustado construir o darle un nuevo sesgo, una nueva visión, ampliar la visión de las tecnologías, también incluyendo a las mujeres, ¿no? Me ha gustado. Vamos a ver si hay algo en el chat. Voy a ver si hay una pregunta. Sí, hay una pregunta. De María, ¿crees que las mujeres podrán tener recursos suficientes para compaginar la vida laboral y familiar? Sí, pienso que lo hemos hecho hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo. Hasta ahora nos hemos desplazado, hemos ido a distancias largas a hacer nuestro trabajo, nos hemos levantado de madrugada, hemos hecho lo que hacemos las mujeres cuando somos jefe o no de hogar. Cuando tenemos compañeros, mucho más fácil, mucho más cómodo, y sin embargo, cuando somos trabajadores haciendo cosas, entonces, bueno, nos levantamos temprano, salimos de la casa, igualito venimos al hogar, hacemos comida, compartimos. Eso no debe dejar de ser así, simple y llanamente estamos utilizando la tecnología. Podríamos decir que podría ser una herramienta para utilizarla a favor, ya no me desplazo, pero no dejamos de ser coquetas, bonitas, arregladas, no dejamos de salir de conectarnos, no dejamos de decirle al mundo que trabajamos y vemos de nuestros hijos, de nuestra familia y de nuestros padres. La mujer de verdad que es el pilar fundamental de esa estructura y los hombres nos acompañan afortunadamente. Y bueno, realizamos todas las tareas. Yo pienso que estamos preparadas y nos estamos preparando para realizar esta y las tareas que vengan. ¿Qué necesitamos? Comprenderlo, comprender que la tecnología no nos aleja, sino que nos puede acercar a otra realidad y que esa otra realidad tiene que ver con nuestro propio trabajo, la familia. Simple y llanamente estamos utilizando una herramienta que nos intermedia. Uno podría decir, miren, yo jamás me hubiese imaginado estar en España, en Perú, y ¿dónde más estoy? En Estados Unidos, y que podamos hablar de esta manera. Me parece que es una ventaja. Veamos esa ventaja en la que podamos conectarnos, en este caso para estas actividades, pero a lo mejor mujeres que podrían conectarse para ponerse a tejer. Y bueno, qué bonito, porque el tejido que viene de la madre de allá de España, podríamos recoger parte de eso que, por ejemplo, en Venezuela nosotros antes teníamos mucho tejido. Bueno, podríamos utilizarlo tanto para conectar culturalmente, como para trabajar, como para interactuar con otros, ¿no? De otra manera. El trabajo es importante. Muy bien, pues no tenemos ninguna pregunta más, si alguien lo quiere hacer, o si dejamos ahora, si le parece bien a la jefa Anne, una ronda de 5 minutos, ¿no? De comentaros si hay alguna pregunta más. Creo que Edilio había dejado una pregunta también para Santiago y podamos hacer, ¿no? un pequeño resumen, una lluvia de conclusiones o de aportaciones ahora con la visión global de los tres ponentes.
Sí, en verdad, muchísimas gracias, Elena. Perdona, solo que estamos con mucho tiempo arriba. Disculpen a las personas, estamos un poco con el tiempo arriba. Entenderemos si se retiran de la sala. Igual nosotros estamos grabando la sesión para dejarlo en el canal de YouTube. Pero sí queríamos aprovechar para, como dice Elena, hacer este pequeño cierre. Además que teníamos por allí algunas preguntas que quedaron todavía pendientes y vamos a aprovechar de hacerlas a cada uno de los ponentes para que justamente se puedan también despedir e invitar a que los sigamos en sus redes sociales. Así que doy el pase a Santiago. Arranco contigo, Santi. Y lo preguntaba Bilio. ¿No cree que si algo ha dejado ver esta pandemia es la ineficiencia de los sistemas de protección social de los modelos políticos y económicos vigentes, no solo neoliberales, liberales o socialistas? ¿No es hora de repensar estos modelos? Y eso como pregunta de despedida, Santi, y te doy el pase. Creo que lo podemos... Ahora. Ahora, se me escucha, ¿verdad? Bueno, pues gracias, profesor, por la pregunta, pero es complicado poder responder en apenas 2 o 3 minutos, porque eso creo que sería para otro evento digital, ¿no? Bueno, yo estoy convencido que, como comentaba, como especie humana se ha demostrado nuestro alto grado de vulnerabilidad ante un microorganismo que, como decía, busca cuerpos humanos donde hospedarse y donde al final se produce un efecto multiplicador y el propio cuerpo social queda plenamente infectado tras un periodo de propagación. Esto que acabo de explicar casi lo podría hacer un virólogo, pero yo soy sociólogo. Y muchas veces parece que no, pero puede haber alguna línea difusa entre los médicos y los sociólogos, que también somos médicos sociales de alguna manera, ¿no? Evidentemente, los sistemas de protección social han evidenciado un alto grado de disfunción. Prueba de ello, y eso hay que decirlo, que cuando en un país como España hemos sido confinados durante 3 meses y medio, no era tanto por el COVID-19, y no quiero que se me malentienda, sino era por el riesgo a un colapso sanitario. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno ve las noticias del día de hoy, está empezando a haber brotes y rebrotes múltiples en cualquier rincón de nuestro país y del planeta. Es decir, aquello de la inmunidad comunitaria, creo que se llama, ¿no? Es algo que va a pasar tarde o temprano. Claro. Y está pasando ya, de hecho. Y claro, el riesgo siempre no es tanto el contagio, que también, sino cómo afecta a determinadas personas con patologías previas, como decía en mi intervención previa, que ha afectado principalmente a personas mayores de 70 años con patologías previas, aunque también hay historias de vida de personas que después de 3, 4 semanas en la UCI han podido salir y han podido volver a reencontrarse con sus seres queridos, y no una anécdota, sino que hemos visto muchos octogenarios y nonagenarios que han salido después de varias semanas en la UCI, siendo bien atendidos por profesionales sanitarios. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una especie también de parangón entre las disfunciones del sistema de protección social y también lo que pasa en nuestros cuerpos sociales, en nuestro cuerpo humano, cuando se producen esas disfunciones que generan patologías sociales. Si os dais cuenta, estoy haciendo una especie de parangón entre el ámbito y el argot médico y el argot, digamos, sociológico. ¿Y por qué explico esto en definitiva? Porque una de las cuestiones que nos ha salvado y nos va a seguir salvando de la propagación del COVID-19, por supuesto, va a ser la distancia, el lavado de manos y, ¿qué es lo otro? Distancia, lavado de manos y la mascarilla. Dimama. O sea, la distancia, la mascarilla y el lavado de manos.
Pero sobre todo algo muy importante que ha sido que durante el periodo de confinamiento los más jóvenes han estado aislados socialmente. Y sin embargo, los brotes controlados que se están produciendo ahora mismo en España son de grupos de jóvenes. Y por eso no hay que mal mirar a la población juvenil, que tiene todo el derecho a divertirse. Pero evidentemente hay que decirles que hay que hacerlo desde un punto de vista mucho más cívico y mucho más responsable socialmente. Para que, como decía al principio de esta respuesta, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros padres y madres mayores ya de cierta edad, no les afecte el COVID-19, ¿no? Y que no puedan ser atendidos debidamente por un sistema sanitario plenamente colapsado si todos fuéramos a una consulta médica. Y de hecho, donde yo vivo, que es en Badajoz, ha habido 3 rebrotes que han sido noticias en los últimos días, y no os podéis imaginar cómo los centros de salud han permanecido atascados de personas haciendo cola para ser atendidos y de gente llamando de qué manera puedo saber si tengo o no el virus. Es decir, si no cuidamos el cuerpo humano, si no cuidamos el cuerpo social, evidentemente corremos un riesgo, y si el sistema de protección, los sistemas de protección social no están perfectamente fortalecidos, corremos un riesgo de que evidentemente se originen situaciones de caos. Y eso evidentemente es lo que tenemos que prevenir, ¿no? No sé si he respondido, al final me he ido por otros sitios que quizás no debería haberme ido, pero espero que se haya entendido mi reflexión. Muchísimas gracias, Santi. Y aquí solamente para poder tener otra vez el mismo orden, y sí, por eso es que todos me llaman capitán. Sonia, yo te invito a que invites a tus redes sociales, por cierto. Si quieres puedes dejarlos en el chat también para que puedas invitar a los demás, para que te sigan. Y doy el pase a Sonia para poder seguir con el orden. Pues nada, yo para José creo que no teníamos ninguna pregunta más de las que ya habíamos hecho, pero igual yo quería hacerte una pequeña pregunta porque estoy un poco entrando en el mundo de la PNL y me gustaría saber, creo, desde lo que estoy aprendiendo, creo que sería súper importante que ya desde la escuela se enseñara un poco de la PNL, porque creo que es muy bueno para afrontar situaciones como las que hemos vivido ahora. O al menos a mí me ha servido muchísimo. Bueno, no sabría decirte, quizás es una cosa o un tipo de herramienta un poco específica como para introducir a nivel escolar. Lo que comentaba, la pregunta que me hicieron durante mi intervención sobre entrenamiento en resiliencia y aprendizaje, manejo de emociones y tal, yo creo que son como elementos más básicos que sí que para niños y adolescentes pues tendrían que estar incorporados en el bagaje educativo, ¿no? La PNL es un buen instrumento terapéutico, pero no sé, quizás yo lo dejaría para etapas más avanzadas de la formación de las personas, ¿no? Y bueno, nada más por mi parte. Yo insistir en la idea esa de la crisis como riesgo y oportunidad, ¿no? Que aunque sea un tópico, pero que es verdad, las crisis han existido, están ahora y vendrán en el futuro. Posiblemente la mayor crisis a la que nos tengamos que hacer frente a la humanidad sea la del cambio climático, y tenemos que intentar aprovechar las crisis para cambiar cosas. La idea del cambio es algo que debemos tener todos presentes, no quedarnos inmóviles esperando que el peligro no se nos eche encima, ¿no? Lo de quedarse inmóvil para que pase el peligro por delante no creo que sea la mejor estrategia. Pues muchas gracias, José, por tu participación. Gracias a todos, y me tengo que despedir, que es que tenía a las 8 un evento, o sea que hasta una próxima ocasión. Os veo a todas pronto, ¿vale? Muchas gracias, José. De nada, adiós. Pues nada, le doy el paso a Elena. Vale. Para que tome el relevo. Muy bien, tenemos una pregunta de Monse para Judy. Judy, se nos reconoce nuestra capacidad para movilizarnos y solidarizarnos entre nosotras, más allá de las fronteras.
Parece que nuestro esfuerzo en manifestaciones y protestas para que se nos escuche avanza muy despacito. ¿Crees que contamos suficiente con los hombres que están también por la labor de la igualdad? Bueno, pues yo pienso que sí. Pienso que hoy hay un mundo distinto, se ha avanzado mucho. Fíjense, mostraba cifras de 50 años de incorporación de la mujer en el trabajo. Poco a poco, no es un tema única y exclusivamente de las familias, creo que es un detalle de sensibilizar estados para políticas públicas mucho más equilibradas. Y bueno, y en eso estamos. Pienso que no, que los movimientos a favor de el desarrollo de distintas actividades que coloquen a la mujer en otro momento, pienso, y que la coloquen en condiciones de igualdad, pienso que ha dado resultados y que hemos ido de alguna manera poco a poco avanzando en ellos. La descomposición de los estados es el otro gran problema que permea esa parte. Entonces, claro, allí nos vamos a encontrar con distintas cosas que pueden ser una barrera para que podamos lograr esa incorporación de la mujer desde el punto de vista de la igualdad, si estamos teniendo una deficiencia en las políticas económicas, sociales, en América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo. Entonces, el equilibrio viene por allí, lo acaban de decir mis dos compañeros. O sea, ¿cómo hacemos para que efectivamente haya una igualdad en esos servicios, una forma de asumirlo, no para las mujeres únicamente, sino las mujeres y los hombres? Y una vez que eso es así desde la base de los derechos, pues todos estamos incluidos como debe ser. Y como debe ser de esa manera, pues tenemos que luchar para que también todos tengamos esa condición en la que ninguno vulnera el derecho del otro. Y eso pienso que hoy es distinto a hace 50 años, evidentemente. Que tenemos que seguir luchando, sí, y creo que en el mundo latinoamericano y del Caribe tenemos una lucha mucho mayor. Hoy día sé que estamos despidiéndonos y le doy las gracias al mundo entero, que ha recibido venezolanos en el mundo entero. Y eso para mí es una cosa que debo agradecer. Nuestras familias están totalmente diseminadas por el mundo y el mundo nos está escuchando. Bueno, hoy es distinto a hace 15 años que nadie podía creer que este país llegaría a esto. Y hoy es distinto. Y hoy es distinto las luchas que la mujer ha llevado a hace 70 años, porque hoy la mujer ocupa otros espacios. Y las mujeres tenemos que entender que no ocupamos otros espacios para ser superior a otros, sino que los ocupamos para tener derechos, los mismos que tenemos todos. Yo creo en eso, pienso que esa es la forma. Creo que los hombres que nos acompañan, que son la mayoría, los que pueden decidir, nos acompañan haciendo la igualdad para todos, para las mujeres, los hombres, los niños. Y esa es la lucha, es sobre los derechos de las personas. Todos debemos ser. La igualdad del trato, la igualdad de condición, el desarrollo de las actividades para todos, el bienestar, la salud, la armonía, todo eso que buscamos, eso lo buscamos todos los seres humanos, hombres y mujeres. Y bueno, los hombres que hoy están en esta lucha nos acompañan y deben ser suficientes porque miren dónde vamos. Bueno, muchas gracias, de verdad que agradecida con ustedes, con este público y ojalá otro día podamos conversar. Nosotros me pueden conseguir o nos pueden conseguir, tenemos una organización, se llama CIAP Investigaciones, CIAP, @CIAP Investigaciones, además de la actividad que hacemos en la universidad. Allí recibimos a todos, ojalá todos quieran escribir en el blog en el que nosotros desarrollamos y están invitados pues todas las personas que están acá para que participen, nos sigan y nosotros también seguirlos en este intercambio tan bonito que tenemos en el mundo de hoy, ¿no? Gracias. Gracias, Judy. Y nada, para cerrar, yo quería dar las gracias primero a todos, a los tres ponentes, aunque José ya se ha ido. Muchas gracias por formar parte de nuestro primer foro digital. Para nosotros ha sido un orgullo poder contar con tres personas como vosotros. Gracias por formar parte de este giro que hemos dado, bueno, no este giro, sino este nuevo alero que hemos incorporado en Selva de Sueños, que es Selva Digital. Y gracias también a Elena y a Fundación San Martín de Porres, pues, por aceptar cuando le propusimos este proyecto, pues gracias por aceptar, espero que sea el primero de muchos
Y nada, y espero también que podamos contar con todos vosotros más adelante, tanto con los tres ponentes que hemos tenido, que repito, sois unos ponentes de lujo, y también por todas las personas que habéis estado aquí apoyando nuestro evento, atentos aquí las 2 horas que hemos estado, que nos hemos alargado. Y nada, os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales. Como comentaban al principio, pues estaremos preparando nuevos foros, nuevos talleres. Y nada, pues le doy el pase a Elena, que supongo que también querrá decir algo, ya para cerrar. Sí, gracias Sonia, gracias a todos y a todas por estar. Creo de verdad que han sido unas experiencias y unas ideas lanzadas que te llevan a reflexionar, a pensar y a contribuir a construir una sociedad diferente, ahora que tenemos eso, un reto y una oportunidad a cambiar cosas, ¿no? Y para eso estamos aquí, ¿no? Para generar ese cambio, esa conciencia y esa inteligencia comunitaria que nos lleve a cambio desde la sociedad civil, desde más organizada, menos organizada, todos y todas estamos invitadas a hacerlo, ¿no? Y os haremos nuevos retos y os lanzaremos nuevas propuestas con Selva de Sueños y desde nosotros, la Fundación, para continuar en este proceso y en este camino. Muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias. Yo solamente dejarles esta última pequeña lámina en la que van a poder ver todas las redes sociales de Selva de Sueños y de Fundación San Martín de Porres. Así que por favor esperamos sus likes en cada una de ellas. También en el chat ven las redes sociales de Santiago y también Yuri nos dejó las suyas, así que por favor sigámoslo. Muchísimas gracias. Agradecer nuevamente a nuestros ponentes. Ha sido un placer tenerlos el día de hoy. Muchas gracias por su atención.